comencé a enfermarme, a sentirme enfermo. Es una inflamación, doctora, hacia los testículos y al pene. Oh, my goodness. Yo fui la que le podrí esa cosa que ojalá se le termine de podrir. Bueno. Ojalá se te estallen. Me fui enamorando, doctora. El amor es así. ¿Tú tienes una enfermedad venérea? Me agarró a la fuerza, me besó, me dio... Yo te besé. Me dio duro, o sea, me tiró en un sofá. Epa, Lilian, yo te intenté violar. Pues, ¿me quisiste abusar de mí o no? Ella es una calentona también, doctora. Yo me siento mal porque ella me calentaba, me pedía dinero y yo siento que se aprovechó de mí. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El político norteamericano Benjamin Franklin dijo: los hombres conocen antes la necesidad de curar sus enfermedades que sus errores. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí. Y muchas enfermedades pueden estar causadas por errores, que es mejor corregir el error primero y después no hay enfermedad, pero seres humanos somos así. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Mi madre siempre me decía, cuídate de las mujeres ponzoñosas, culebrosas. Y por andar con 2 mujeres quedé infectado con las charas. El papel de amante es muy difícil. Siempre te prometen el cielo, las estrellas. Dicen que la van a dejar y que se van a casar con uno y pura... Le provoca a uno cogérselas así como reventárselas. Ok. Luis, estás demandando a Marcela, que me imagino es tu amante, porque ella dice que el papel del amante es muy difícil. Explícame de qué se trata esta demanda y qué exiges para resolver este caso. Doctora, estoy pidiendo $7,000, 5,000 que fueron de un préstamo hecho y 2,000 de gastos médicos. Me gustaría comentarte todo de un principio. Por favor. Bueno, yo la conocí a ella desde que éramos compañeros de colegios. Tuvimos un romance en el colegio. Fue aproximadamente unos 2 años. Terminamos los colegios y pues nos separamos. Cada uno cogió su rumbo. Y pues salíamos. Luego seguí mi vida y conocí a la que hoy en día es mi esposa. Y pues con ella tenemos un hermoso bebé, 10 añitos. Muy bien con ella. ¿Cuánto tiempo llevas casado con tu esposa? Llevamos 11 años. 11 años de matrimonio y tienen una hija de 10 años. 10 años. Ok, perfecto. Bueno, doctora, y pues ella me buscó, me encontró, ella me llamó. Comenzamos a vernos, ella me dijo que había llegado acá al país y pues yo le comencé a colaborar y pues ella comenzó a metérseme por un ladito. Ah, ahora soy yo la que se metió. ¿Usted no me llamaba a mí? No, pues realmente yo comencé a colaborarle como persona y pues se me fue metiendo por un ladito el amor. Se me fue metiendo. Por un ladito, doctora. Ajá, okay. Yo pues realmente un hombre es débil. Débil. Y pues me fui enamorado. Y eso que dicen que es el sexo fuerte. No, me fui. Y él dice que son débiles. Me fui enamorando, doctora. El amor es así. Y pues le colaboré, comencé colaborándole y enamorándome y me fui metiendo. Y pues resulté con ella, dejando a mi esposa. Y pues
desafortunadamente, pues, me quedé con ella. ¿Te divorciaste de tu esposa? La dejé, pues, y me vine con ella. O sea, pero no te divorciaste. No. Te quedaste con un casado Sí. y te fuiste con tu amante. Y Sí. siempre me dijo que se iba a divorciar, doctora. Ok, ¿qué pasó? Doctora, y bueno, comenzamos la relación y pues duramos más o menos la relación la llevamos 1 año. Y bueno, ella me pidió el favor de que pues fuera a Colombia a llevarle un dinero a la mamá, pues que la mamá estaba mal económicamente. Yo fui, me accedí, fui a Colombia, le visité a la mamá y pues comencé a enfermarme, a sentirme enfermo, realmente a sentirme como comencé a inflamarme en las partes nobles y pues... Pero en los testículos. en los testículos, o sea, realmente en los testículos Ok, la palabra. y esto fue durante ese viaje a Colombia. A Colombia, Ok. sí, comencé a sentirme mal. Y tal fue mi mal y pues mi maluquera. Fui a visitar allá a un médico y pues me diagnosticaron epidemitis. Es una inflamación, doctora, hacia los testículos y al pene, exactamente en la punta, y pues no podía caminar. Sufrí muchísimo. Duré más de 1 mes. Oh, my goodness. Ahí estaba mejor. Estaba totalmente peor. Ok. No podía caminar ni sentarme. Usted me podrá entender, doctora. El Esto público, es lo que no, va te a ver, mereces el y público mucho no va a más. ver esta evidencia que estoy viendo yo. Es una foto de los genitales del señor donde se le ve claramente una inflamación testicular. Bueno, el pene casi ni se ve ahí. No sé qué le pasó. Me imagino que se desapareció entre la inflamación de los testículos. Continúa. Y eso es lo que te mereces y mucho más. Bueno. Ojalá se te estallen. Doctora, pues viéndome así afectado, pues duré allá en Colombia gastos médicos, que eso fue lo que realmente es la demanda. Los $2.000. Los $2.000, correcto, doctora. Y pues me volví acá al país y pues comencé a desatar este caos, pues realmente a ver qué era lo que estaba comenzando a suceder. ¿Pero qué te dijo el médico? ¿Qué te dijo el médico? ¿Cómo habías adquirido esta enfermedad? Realmente eso es una transmisión sexual. ¿Te dijo el médico? Sí, doctor. Que había sido, esto es algo que se contrae por transmisión sexual. Correcto. Ok. Bueno, entonces pues aquí en mayo que iba a sospechar. Si yo tengo a mi pareja estable, con ella pues llevo mis relaciones. O sea, ¿tú seguías teniendo relaciones sexuales con tu mujer? No. ¿Con tu esposa? Yo, ya con ella. ¿Solo con ella? Con ella más de 1 año. Entonces sospechaste que era ella la que te había transmitido la enfermedad. Obvio, si tengo mi pareja estable, No, pues pero ¿de quién yo voy a siempre- sospechar? ¿De mi pareja? Siempre Claro. te fui fiel, desgraciado. Siempre. No, pero es el colmo que tú no aceptes que me contagiaste. Es el Ok, colmo. Yo no la ok. contagié, doctora. Entonces, ¿qué pasa? Los $5.000 es el dinero que le llevaste a la mamá de ella. ¿Es eso? Los $5.000 fue un préstamo que ella adquirió conmigo cuando llegó al país. Ah, ok. ¿Y cómo O sea, te lo para iba, ayudarle, para que y ella cómo te lo buscara. iba a pagar? Yo le pactamos un plazo de 1 año. ¿Y durante- memorializaron esto en un pagaré? No, fue pacto verbal. Ah, ok. Un acuerdo verbal los dos. Ok. Doctora, y el plazo ya se venció y ella realmente no me quiere ni pagar ni me quiere indemnizar. Esa es mi demanda. Ok, perfecto. Y los $2.000, los gastos médicos por la enfermedad venérea que te pegó, Correcto, que tú doctor. asumes te la pegó ella. Muy bien. Correcto. Hacemos un corto receso y al regreso, Marcela responde a la demanda. Regresamos enseguida. Óyeme, ¿dónde está tu hija? Que yo solamente salí en ropa interior hacia mi Saliste cuarto. en pelota, peladita. No, No no, te das- Luis, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No te diste- Es una niña. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.